Hermanos, continuando con las meditaciones sobre el libro de Hebreos, en esta porción que vamos a ver hoy, que es del capítulo 5, versículo 11 al capítulo 6, versículo 9, el autor de la carta les está haciendo una exhortación y les está diciendo que tengan cuidado con la apostasía. Recordar que un creyente jamás va a apostatar. La apostasía sería el rechazo a Cristo. Entonces, quien es salvo jamás va a rechazar a Cristo. Cristo va a preservarlo. Entonces, en este grupo que conforma la audiencia de la iglesia, a donde está dirigida la carta a los hebreos, hay un grupo de personas que no ha dado su brazo a torcer, a pesar de que está cerca de la palabra, pero hasta la fecha lo ha rechazado. Entonces, en el capítulo 5, versículo 11, el autor empieza a exhortarles, diciéndoles que sobre el sacerdocio de Melquisedec, el cual compara con Cristo, pues no es tan fácil explicarlo porque no tienen las bases todavía. Dice el autor en el versículo 11 del capítulo 5, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Entonces, este tema del sacerdocio de Melquisedec, al cual pertenece el Señor Jesucristo, no puede ser entendido por los nuevos congregantes. Y entonces él les advierte que esa actitud que han tenido contra la palabra, pues va a traer consecuencias. Y les advierte en esta porción sobre la apostasía. Entonces les dice que deben de tener cuidado de cómo van a tratar la palabra de Dios, que una de las consecuencias por rechazar la palabra de Dios, pues es la apostasía. Pero mientras llegan a ese momento de rechazar, van a tener evidencia de rechazo por la palabra de Dios. Y entonces el autor les hace ver, y por implicación nos quiere hacer a nosotros tomar conciencia de cuál es nuestra actitud ante la palabra de Dios. Si preguntamos, ¿tú rechazas la palabra de Dios? Seguramente dirías no, pero con nuestra conducta sí pareciera ser que rechazamos la palabra de Dios. Y vamos a ver ahora algunas consecuencias que se muestran en la persona que rechaza la palabra de Dios. Y el autor nos va diciendo en esta porción qué es lo que sucede y por qué. Entonces, como consecuencia de rechazar la palabra de Dios, tenemos una interrupción en la enseñanza de lo que concierne a las cosas de Dios. El autor les hace ver que han sido tardos para oír. Y esta palabra también se puede traducir como perezosos o lentos para oír. Por lo tanto, cualquier enseñanza que se quiera dar no va a ser posible, porque aunque no lo digamos externamente, sí pudiéramos tener una actitud de rechazo y por lo tanto cualquier enseñanza de las cosas de Dios vamos a evitarla. Entonces es una de las consecuencias. Otra consecuencia que trae el rechazo a la palabra de Dios es el que no vamos a entender o a conocer lo que es la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces vamos a mostrar inexperiencia en lo que concierne a la voluntad divina para nosotros. ¿Sí? Y el autor de Hebreos les sigue llamando la atención al respecto de esta inexperiencia en la voluntad divina, porque les dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son
los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, algo que tenemos que ver es que nosotros como creyentes, o creyendo ser creyentes, debiéramos de entender lo que dice la palabra de Dios en relación a lo que consideramos es la voluntad de Dios. Por ejemplo, la voluntad de Dios es que crezcamos. Entonces, ¿cuánto tiempo pasamos de nuestro día estudiando la palabra de Dios? Parte de la voluntad de Dios es que oremos sin cesar. ¿Cuánto tiempo pasamos en oración en el día? La voluntad de Dios es que confiemos en Él, en las circunstancias en que nos hemos visto. ¿Cuántas veces hemos tenido temor o no nos hemos acordado simplemente de ponerlo en las manos de Dios? Es decir, hay una inexperiencia en cuanto a la voluntad divina de nosotros para con Él. Entonces, si rechazamos la palabra, no vamos a conocer la voluntad de Dios. Entonces es importante esto porque nos va a dar opción a tomar en cuenta cuál está siendo mi actitud. Y otra consecuencia que tiene el rechazar la palabra de Dios es que vamos a querer volver a hacer lo que nos da seguridad. En este caso, los judíos querían volver a los bautismos, a la imposición de manos, al lavamiento, a situaciones que ellos venían aplicando porque no consideraban que solamente con creer en el Señor Jesucristo fuera suficiente. Y el autor de Hebreos les está diciendo, en Cristo están completos, no tienen por qué regresar. Entonces el rechazo a la palabra de Dios también puede traer como consecuencia el que ellos, en este caso, querían volver a practicar los rituales antiguos. Y nosotros no tanto volver a hacer lo que hacíamos, pero sí a querer o a pensar en que podemos todavía esconder cosas de Dios, el no confesar nuestros pecados, a fin y al cabo Él ya nos ve como justos y no. Entonces Él quiere que esta transformación tenga evidencia en nuestra vida. Y en este caso, como en los judíos que estaban rechazando la palabra, querían volver a los rituales antiguos. Y en última instancia, el que rechaza la palabra de Dios, pues tendrá evidencia de condenación, es decir, será un apóstata. Y ciertamente esta condenación se verá hasta el fin de los tiempos, o cuando estés enfrente al Señor en el juicio. Te dirá quién eres, no te conozco, a pesar de que hayamos estado durante mucho tiempo en una iglesia. Entonces, esto se ve hasta el final, pero mientras tanto tenemos estas evidencias a las que debemos de poner cuidado para saber cómo estamos actuando frente a la palabra de Dios. Hay interrupción en la enseñanza divina, es decir, de lo que estoy aprendiendo de Dios. Hay inexperiencia, desconozco la voluntad de Dios para mi vida. Quiero aferrarme a lo que tengo por tradición. Todo esto me llevará a la condenación. Entonces, es una advertencia para tomarlo en cuenta y que aprendamos, que respondamos positivamente ante la palabra de Dios. Hasta luego.